Pero ¿qué ocurre? Que en febrero del año 50 hay un estrellamiento, que es el único reportado. Es el único reportado en nuestro país por la prensa y tiene similitudes con el caso Roswell. Amigos de Demonio, hoy otra tertulia más que especial. Hoy vamos a visitar virtualmente un nuevo país en el canal. Nos vamos a la bella isla de Cuba. Estamos con uno de los más importantes investigadores del tema OVNI en Cuba, Orestes Guirbau Collado. Y realmente para mí es un placer enorme tenerte en el canal. Así que Oreste, antes que nada, muy bienvenido al canal. Y como siempre les digo a mis invitados, como primera pregunta o como disparador, digamos, para hablar, es ¿quién es Orestes Guirbau? Bueno, la pregunta te la voy a contestar con las más pocas palabras que pueda, ¿no? A mí no me gusta hablar de mí. Pero bueno, fui una persona que tuvo la ocasión de estar en brazos de mi abuela desde los 4 o 5 años. Mi abuela todas las tardes me cargaba y me sentaba a ver el paisaje campestre donde yo vivía. Y en una ocasión yo vi pasar unos patos en forma de B, porque la costa quedaba bastante cerca del lugar donde yo vivía, donde vivíamos. Y ella me dijo que se asemejaban a los platillos voladores. Desde aquel momento sentí una gran atracción sobre el tema, una cosa que me fascinó, me robó. Y dio la casualidad de que mi abuela era corresponsal de un importante periódico en Cuba. Y además ese año, el año 1956, era la gran oposición del planeta Marte, o sea que los avistamientos de OVNI, mi interés y el tema que más se comentaba en el hogar, en el medio donde yo estaba situado, en el hogar, en aquel momento era el tema extraterrestre. Y de ahí nació mi amor, mi interés, mi apasionamiento sobre el tema. Ahora bien, ¿quién soy yo? Bueno, soy un meteorólogo jubilado desde hace casi 2 años y medio, menos de 3 años, ¿no? Y aunque todavía sigo haciendo mis aportes, pero bueno, soy padre de 2 hijos, tengo mi esposa, tengo mi hogar y ya le digo, mi vida desde joven, desde adolescente, se puede decir, fue la investigación del tema OVNI. Y hoy poseo un importante, digamos, biblioteca. Tengo una biblioteca que, bueno, está a disposición de todo el mundo, ¿no? Dentro y fuera del país. Y tengo un archivo bastante considerable. Yo no soy una persona, digamos, que durante toda su vida se dedicó a otra cosa que no fuera la ufología, ¿no? A mí me gustaban las fiestas, me gustaba el cine, el arte, me gustaban otros aspectos de la ciencia, pero se puede decir que más del 50% de mi vida ha sido dedicada a la investigación OVNI. Y honestamente, viendo cómo está el curso de los acontecimientos en estos momentos en el mundo y el tema OVNI, cómo se va desarrollando y cómo va llegando a un punto en que ya prácticamente hay que decir algo sobre ello, hay que desclasificar documentos, hay que llegar a un consenso a nivel mundial entre todos los sectores de la vida, ya sea política, militar, científica, cultural, religiosa, porque el tema se está abriendo pasos a una velocidad increíble. Y ya le digo, tengo 68 años de edad y se puede imaginar desde el año 56 del siglo pasado, yo
pero lo que hacía era recortar las informaciones. Era mi afición, hice varios álbumes y ya después, ya siendo un joven de secundaria, ya me dediqué, me uní a otros que tenían las mismas ideas que yo, el mismo interés, el mismo, digamos, apasionamiento por la temática. En mi trabajo yo desarrollé una serie de, de labores que fueron importantes, y en mi vida personal, y me gustan algunos deportes, soy aficionado a la arqueología, a los enigmas del pasado, la parapsicología me atrae bastante, el psicoanálisis, pero bueno, fundamentalmente el tema OVNI. El tema OVNI es hasta el último día de mi vida, honestamente. Aún para la gente que estamos en el tema, no tenemos tantas noticias de lo que ocurre en Cuba con el tema OVNI como desearíamos o como suponemos que lo hay. Intuyo que debe tener una casuística OVNI muy interesante Cuba. Contanos primero en términos generales cuál es la situación del fenómeno OVNI en Cuba. ¿Desde cuándo hay reportes? ¿Si hay actividad intensa? Contanos así una descripción general de la actividad OVNI en la isla. Sí, comenzaré diciéndote que el día 18 del presente mes fue visto un objeto luminoso durante 7 minutos en la ciudad de Las Tunas, en la provincia del mismo nombre. El objeto fue visto en horas del anochecer, como eran cerca de las 8 de la noche. Fue visto por una docena de personas. Lamentablemente no pudo ser fotografiado porque la cámara estaba descargada en aquel momento, celular, y no se pudo sacar. Pero bueno, el investigador de Las Tunas me comunicó, a las pocas horas me comunicó del avistamiento. O sea, eso ya es una cosa confirmada. En los últimos tiempos se puede decir que han habido algunos casos, pero honestamente no son casos de mayores relevancia. O sea, yo vi una luz, yo vi un objeto que se paró y cogió para otra dirección, pero en sí no han sido. Este caso de Las Tunas que le estoy refiriendo parece que fue un caso masivo. El colega me quedó en avisar, como fue un caso reciente. Ahora bien, aterrizajes como los que hubieron entre los años 95 y 97 no han habido más, por lo menos que nosotros sepamos. Muchos de los investigadores de puntería o han fallecido o se han ido del país. Lamentablemente, personas que iban a hacer investigación de campo o donde fuera. Y le puedo hablar con entera, con toda justicia, que el tema OVNI tomó su mayor auge entre el 2011 y el 2013. En que comenzaron a fotografiarse en distintas provincias de Cuba y cayos adyacentes objetos no identificados, los cuales se comprobaron algunos que eran otros objetos o que eran fotos en que aparecían insectos y demás, pero hay un buen porcentaje, son los denominados ovnis fantasmas, que no pueden ser vistos a simple vista, no son fenómenos vistos a simple vista la mayoría de ellos. Pero hay casos en que no son insectos, no son aviones u otro tipo de anomalía, incluso atmosférica. Da la casualidad que nosotros hemos proseguido la labor. En aquel entonces estaba Marco Rodríguez Matamoros de Cienfuegos, que fue el precursor de esta investigación de los susodichos ovnis fantasmas en el 2011. Incluso él logró llevar a internet y dar a conocer al mundo toda esa investigación de él. Y ya le digo, hay algunas imágenes que no se sabe qué pueden ser, a no ser que sean naves tecnológicas
tecnología alienígena o una tecnología superior, no alienígena, pero bueno, digamos, es una tecnología desconocida. Pero en los últimos tiempos los avistamientos no se dan con esa frecuencia con que se dio en el periodo, digamos, del año 95-97, 2010 al 2013, aunque en el 2011 fue cuando hubo más. Habíamos 3 o 4 personas que prácticamente diariamente estábamos tomando imágenes del cielo. En cualquier momento yo le voy a hacer llegar algunas. De esas imágenes, incluso la labor del colega suyo ha sido importante porque ha logrado desmitificar algunas imágenes que parecen ser insectos o son de hecho insectos, pero han sido las menos, han sido imágenes poco manoseadas. Hay algunas que sí son bastante contundentes y las tenemos ahí en reserva. El tema OVNI se desarrolló en Cuba en el año 50, febrero del 50. Desde junio del 47 hasta febrero del 50 en Cuba solamente se divulgaba el tema OVNI de una manera así, repetían las noticias que se daban en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que en febrero del año 50 hay un estrellamiento, que es el único reportado en nuestro país por la prensa y tiene similitudes con el caso Roswell. El hecho, este servidor lo ha estado investigando con profundidad, ya que llegar a la información de las hemerotecas no fue fácil. Nuestras bibliotecas han cambiado mucho, han estado muchos archivos cerrados y demás, y a veces para acceder no ha sido fácil, pero bueno, yo he logrado, primero conocí el rumor por allá por la década de los 90, del estrellamiento. Cuando fui al lugar de los hechos, me encontré que la mayoría de las personas habían fallecido, pero bueno, otras se habían ido al exterior. Y quedaba un reducido grupo de personas que tenían una vaga idea de lo que había ocurrido. El estrellamiento, al igual que en Roswell, la noticia se da oficialmente como un globo sonda. Ahora bien, un globo sonda que pasa en horas de la madrugada sobre un pueblo que se llama Jovellanos, que está situado en la ciudad de Matanzas. Bastante bajo, a una velocidad bastante increíble, dejando una llamarada atrás. El objeto pasa paralelo a la superficie, a los tejados de la casa, y cuando se va un poco más allá del kilómetro del pueblo, gira bruscamente y se estrella. A esa hora habían vecinos levantados que vieron aquello y fueron a buscarlo, a ver qué es lo que había pasado. Y cuando llegaron encontraron un equipo raro, un equipo que ellos no conocían, con una serie de simbologías y demás, y números, lo que parecían ser números, y lo llevaron al pueblo, al cuartel de la guardia, o sea, del ejército. Y entonces el ejército lo recepcionó y lo llevó a que los peritos lo analizaran. Y resulta ser que, bueno, durante 24 horas no se supo qué es lo que dentro del cuartel se investigó, qué se hizo, y qué, cómo se ejecutó la forma de investigar el tema, el hallazgo, la recuperación del objeto, porque a las 24 horas dijeron que no se trataba de un disco volador, que se trataba de un radio posiblemente de globo sonda, y bueno, ahí quedó la cosa y no se dijo más nada. Después, a las 48 horas, el ejército da a conocer una información de que en otras latitudes de la provincia, al norte, al este, etcétera, o sea, los cuarteles no habían reportado avistamiento de ningún objeto, ni nadie, los militares no habían reportado, ni la población. Que me hace pensar a mí, ¿no?,
que me hace pensar a mí que de que el objeto aquel había llegado desde el exterior hacia la zona aledaña al pueblo, y ahí había cambiado su rumbo y pasado paralelo a la superficie por el pueblo, y posteriormente se había estrellado. Porque me llama la atención de que en ningún lugar había habido reporte. Entonces hay 3 semanas de silencio. 3 semanas de silencio. El ejército da un comunicado, como le dije anteriormente, diciendo de que no había habido un avistamiento de nada en otros sitios, en otras alturas de la provincia, en otros pueblos, en la ciudad cabecera, nada más que específicamente en el área colindante a ese pueblo. Bueno, 3 semanas después, el director del Observatorio Nacional, del Observatorio Meteorológico, da un comunicado diciendo que aquello había sido un plagio, que se había cogido un radio desarmado, ¿no? Cualquiera, y que se había puesto dentro de lo que era una olla, la tapa de una olla de esa presión de cocinar, y que se había creado para esas personas que querían era sobresalir en crear una noticia completamente que lo dejara a ellos como héroes, ¿no? De un rescate, de un ovni y todas esas cosas. Pero bueno, lo que sí pude averiguar es que esos campesinos sabían de ovni como yo de pilotar un transbordador espacial. Esa gente no tenía una cultura del tema ninguno. Ahora bien, el ejército se limpia las manos como Poncio Pilato en aquel momento. Y durante esas 3 semanas de silencio, se vio ovni en la isla de Pino, o isla de la Juventud. Se vio ovni por los pasajeros de un avión de transporte que iba en vuelo desde Santiago de Cuba hasta Antilla. Los tripulantes del avión y los pasajeros lo vieron. Se vieron objetos en la provincia, en otros lugares de la provincia, al sur, en otros pueblos de la provincia de Matanzas. Se vio ovni en La Habana. Y bueno, ya le puedo decir, durante esas 3 semanas, lo que se hizo fue corroborar que lo que se había visto en ese pueblo de Jovellanos y el posterior rescate tenían, bueno, por lo menos el aval de que se estaba desarrollando el fenómeno ovni en Cuba. Que ya le digo, entre junio del 47, que fue el caso Rojo, el caso de Kenneth Arnold, etc., hasta febrero del 50, no había habido ninguna denuncia del fenómeno. Ahora bien, a partir de febrero empiezan a proliferar el fenómeno, y duró hasta abril. La oleada aquella duró hasta abril, y hubo oleada en Europa, en España, en América Latina, sobre todo en México. Hubieron estrellamientos por esos días en México, avistamientos en Estados Unidos. O sea, ya llevando la carga a nivel de exterior, ¿no? A otros países, toda aquella, digamos, toda aquella información de la isla fue paralelamente, hubieron avistamientos en América Latina, Estados Unidos y Europa, y otros fenómenos de otra índole que no tenían directamente que ver con el tema OVNI. Pero bueno, para decirte el tema OVNI empieza a desarrollarse en febrero del año 50, en Cuba. Después aparecen casos aislados, casos que pueden, ¿cómo decirte? Avistamientos de ovnis en el cielo que dejan estelas. Hasta el año 59 no vuelve otra vez el tema a
a sonar contundente. Hubieron muchos, como le puedo decir, hubo muchos avistamientos, incluso hay un trabajo que realizó el doctor Vigilio Sánchez Josejo, ya fallecido, cubano residente en la Florida, que él hizo una investigación desde la década del 30 hasta, digamos, la década, finales de la década del 50, muy interesante, pero son hechos así que, ya le digo, solamente un investigador podía concatenarlo todo. En el 59 es cuando ocurre el hecho en la bahía de Matanza. Matanza, no porque sea la provincia donde yo vivo, es una provincia en la que estoy, ya la digo, aplatanado. Yo no soy de Matanza, soy de Ciego de Ávila, otra provincia cubana. Me mudé para Matanza a los 14 años. Bien, en el 59, el 5 de julio del 59, ocurre el hecho en la bahía de Matanza, que eso sí se puede decir que fue escandaloso, porque en pleno día, una treintena de Boy Scouts, en aquella época había Boy Scouts en Cuba todavía, una docena de pescadores y personas que estaban en la orilla, parejitas que estaban en la orilla, hablando, pareja de jóvenes. En total, cerca de 50 personas vieron aparecer salir de las profundidades de la bahía de Matanza un objeto plateado. Cuando ese objeto sale, un objeto con forma de trompo, muy curiosa la forma, cuando sale, se bambolea y sale como una exhalación hacia el infinito. Y lo ven perderse en segundos en el infinito, en un cielo limpio de nubes, prácticamente. Eso fue a las 9:30 de la mañana, un domingo 5 de julio del año 59. Bueno, aquello causó trauma, los niños, algunos se pusieron nerviosos, los entrevistaron, la prensa los entrevistó, en la emisora local los entrevistó, la emisora se llamaba en aquel entonces Radio Matanza. Y bueno, aquello fue la comidilla durante muchos días. El guía Boy Scout fue llamado por sus superiores para que diera cuenta. El hombre, ya le digo, con cámaras y todo, se pusieron tan nerviosos que no pudieron tomarle una imagen al objeto. Aquello fue muy rápido también, o sea, no dio tiempo a nada. Ese está dentro de los casos más significativos que podemos nosotros encontrar hasta entonces. Después viene un periodo, el año 59 también hay una serie de casos. Está el objeto que pasó sobre el aeropuerto de Camagüey, que fue en septiembre del año 59. Hay casos muy extraños que habría que investigar en octubre del 59. Y después viene un periodo en que se habla del tema así de milagro, ¿no? Viene un periodo que viene a ser, como decir, que hasta duró bastante, hasta el año 89, en que los investigadores recogíamos información prácticamente, lo pasaban un papelito y lo guardaban, porque no podíamos hacer otra cosa. El tema incluso era tabú, que si eran armas americanas, que si eran confusión con objetos aerodinámicos rusos, soviéticos, entonces, y un poco que la gente tenía cierta aprehensión, ¿no? Teníamos nosotros en aquel entonces, surge un personaje nacido del ámbito cultural, literario, se llamaba Oscar Hurtado. Él falleció en el año 77, pero en el año 65 él descolla con la creación de una editorial que él gestó, y en la editorial empieza a publicar libros de ciencia ficción y libros de literatura en la cual él introduce el tema ovni. Oscar Hurtado había venido repatriado de Estados Unidos en el año 59. Él anteriormente vivió casi 7 años en Estados Unidos, tuvo su negocio allá y tuvo problemas políticos en aquel entonces con el régimen anterior, del 59. Y él allá hace sus negocios. Él fue sastre, incluso tiene su propio negocio, sastrería. Y llegó a relacionarse con personalidades
de la ufología, investigadores de aquel tiempo, ¿no? Del tema OVNI. Él era un hombre muy versátil, muy polifacético, una persona que le entró duro al tema. Incluso él me confesó, porque yo con él me entrevisté varias veces, que él llegó a tener correspondencia con George Adamski, el contactado. Él vino bastante preparado allá y convencido de que el tema OVNI. Y entonces él es el que inicia, por eso lo decimos el padre de la ufología, porque él es el que inicia la proliferación del tema OVNI en nuestro país. Ya los editoriales de él en los periódicos, los artículos de él, perdón, y toda una serie de confrontaciones que tuvo en aquel momento con académicos, con escritores también que no conocían o no entendían o le iban en contra del tema, ¿no? Y eran unos ignorantes del tema. Y entonces él descolló precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? Era un contestatario, él no dejaba pasar una. Él, ya le digo, su labor fue muy interesante porque él a través de su editorial, él dejaba los prólogos, los libros, él dejaba siempre, y muchos, no pocos de nosotros debemos bastante a él en cuanto, bueno, sugerencias, orientaciones, algunas cosas que nos legó de su propio archivo. Y Oscar Hurtado muere en enero del 77 de una rápida y penosa enfermedad. La última vez que lo fui a ver ya estaba en silla de ruedas y él se puede decir sin lugar a dudas que fue el primer ufólogo cubano. Llegamos al año 89, ¿no? Ya en el 89 nosotros estábamos habíamos creado grupos de astronomía y secciones dentro de los grupos de astronomía que dedicábamos al tema OVNI. Ya estábamos un poco más, era otra época, en la Unión Soviética se habían dado una serie de fenómenos, abiertamente se habían publicado y las mismas revistas soviéticas publicaban bastante sobre el tema. Fue entonces cuando nosotros decidimos empezar a intentar crear grupos en nuestro país. Primero grupo de 2, 3, 4 personas y lo que posteriormente fue la unificación de todos esos grupos con el comité gestor en noviembre del año 98. Pero bueno, mira, en el año 89, por primera vez después de muchos años, enero del 89, se da una noticia por un periódico cubano, Juventud Rebelde, de una extraña forma luminosa vista en la isla de la Juventud. Muy escueto el tema, con un ET pintado en la esquina y demás, pero nos dimos cuenta de que algo de grande había pasado. Porque siempre, bueno, aparece la figurita del marcianito, del extraterrestre, siempre un poco para darle menos, de figurar un poco la noticia, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezaron a publicarse cada cierto tiempo una serie de eventos que estaban ya sucediendo en nuestro país. Eso duró hasta el año 94. Te puedo citar en el mismo 94 el caso de un grupo de personas que estaban en una calle, en un terraplén a las afueras de Ciego de Ávila, y vieron pasar un objeto con forma de televisor, o sea, como si fuera un televisor encendido, rectangular, como si fuera un televisor encendido. Aquello lo publicó la prensa. En la cárcel de Las Tunas, ahorita estábamos citando Las Tunas, que es un área que está un poco alejada de la misma ciudad, los vigilantes y incluso los presos vieron un objeto que se posó sobre la vertical de la cárcel, y aquello, bueno, fue publicado también por la prensa.